Ok, bueno, listo. Ya te digo, Zulay, cuántas personas entonces tengo en lista. Doctor, buenas noches. Disculpe que me acabo de conectar, Giovanni Pineda. Pineda Giovanni, listo. Gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, Buenas noches. viendo a Giovanni hay 62 personas. Me habías dicho anoche que 67, ¿cierto? Bueno, Tengo acá en la lista 67, pero dentro de esos 67 hay 5 personas que no me confirmaron grupo. No me escribieron ni me respondieron. ok, listo. Entonces no sé si se retiraron o si están activos. Hoy es martes, démosle hasta el jueves. A ver si aparecen. Significa que 5 personas por tema. ¿Ok? Bueno. Pregunta sobre lo que hablamos ayer de la dinámica del contrato, de las notas. No recuerdo si les mencioné, les hice una pregunta ayer. Si no se las hice, pues se las hago hoy, o si se las hice ayer y se las repito, no hay problema. ¿A quién de los que está aquí presente no le gusta la lectura? Supongo que con ese silencio abrumador todos son lectores. Los días domingos van a tener una tarea. Van a leerse las columnas o editorial de los periódicos, del Espectador, del Tiempo, ¿sí? Del País de Cali, del Colombiano de Medellín, del que ustedes quieran, ¿ok? Y vamos el día lunes, en el inicio de la clase del lunes, vamos a hablar un poco sobre algunas de esas columnas que tengan que ver con la cátedra. Por ejemplo, columnas que hablen sobre la reforma tributaria. Entonces algunos columnistas se atreven a hacer vaticinios y a decir, la reforma tributaria va a suceder esto, le van a meter este tipo de cosas, se está planteando esto, pero es probable que terminen con este tipo de cosas, y sí. Entonces, por poner un ejemplo, esas participaciones en clase también las voy a tener en cuenta para la nota. Así que espero que puedan leer, puedan hacer la lectura los domingos. Bueno, vamos a hablar de los contratos. Hay dos codificaciones que nos hablan de los contratos. Ya voy a compartir aquí la pantalla, la norma. ¿Pudieron verificar si ya les aparece el foro de hoy? Sí, señor, ya sale. Sí, señor. Ya sale. Sí, señor, profe. Sí, doctor, ya sale.
Ok. Bueno, listo. Miremos la definición de contrato que nos trae el Código Civil. ¿Sí les aparece ya la pantalla? Sí, señor. Señor. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 1495? Dice, definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Nuevamente. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Listo. Y ahora vamos a mirar la definición. ¿Qué les aparece? Sí, señor. El comercio. Me ayuda con el artículo 864. Esta es la definición del Código de Comercio. Dice, definición de contrato. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, otra vez, pero solo la primera parte. Listo. Artículo 864 del Código de Comercio. Definición de contrato. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Ok, listo. Ahora que ya hemos visto, ya hemos leído ambas definiciones, tanto las que nos trae el Código Civil como la que nos trae el Código de Comercio. O sea, si ustedes miran, hay una diferencia entre el Código Civil y el Código de Comercio en la definición de contrato. Tienen 10 minuticos, ¿ok? Vamos a estar aquí conectados, tienen 10 minuticos para que analicen ambas definiciones y yo voy aquí a preguntar de forma aleatoria a Pepito Pérez y le pregunto, ¿ok? Entonces, tienen ambas normas. Artículo 1495 del Código Civil, que nos define qué es el contrato, y el artículo 864 del Código de Comercio, que nos define qué es el contrato. Entonces, lean ambas definiciones de contrato y miren en qué se va a diferenciar la una de la otra. ¿Qué aspectos consideran ustedes que son más relevantes en esa definición que nos traen ambas normas? ¿Ok? Vamos a estar aquí conectados. Tienen 10 minuticos.
Listo, pasaron los 10 minutos. A ver, José Ismael. Sí, doctor. Lo que entiendo con relación al Código de Comercio sobre la definición del contrato es, si no estoy mal, es cuando se realiza un contrato de prestación de servicios entre una entidad o una persona jurídica. El tema de la aceptación como tal, doctor, en el Código de Comercio. Y en el Código Civil es un convenio entre cualquier persona y de un acto cualquiera que sea, incluso contrato de matrimonial, por ejemplo. Así lo entiendo, no sé, doctor. Ok, ¿quién más? Micam me estaba levantando la mano, ¿no? Sí, profe, gracias. Bueno, yo hice pues una diferencia entre los dos artículos y en el Código Civil, primero que nada, habla de contrato o convención, ¿sí? Dice primero que es un acto. Segundo, dice que ese acto obliga a quién, a una parte para con otra. ¿Qué obliga a qué? A dar, a hacer o no hacer alguna cosa. En diferencia con el comercial, en este encontré que ya no lo define como acto, sino como que es un acuerdo y habla solamente de contrato. Dice que es un acuerdo de quién, de dos o más partes. ¿Para qué? Para construir, regular o extinguir, diferencia con el del civil. ¿Qué regula, qué construye, qué extingue? Relaciones jurídicas. Y este es un detalle muy particular que dice que esa relación jurídica es de carácter patrimonial, perdón, de carácter patrimonial. Eso fue lo que encontré, profe, las diferencias de los dos conceptos. Ok. Zulay. Gracias, doctor. Pues yo realizando el análisis, encuentro que, bueno, de una parte del Código Civil simplemente habla de un acuerdo que sea entre las dos partes, no requiere que sea, o pues no nos indica ahí que tenga que ni escribirse ni probarse de alguna manera, pues que se realizó este acuerdo, pero sí nos indica que tiene que generarse una obligación para dar, hacer o no hacer. Mientras que en el artículo 864 ya no nos habla de convención, solamente nos habla de contrato. Igual nos dice que es un acuerdo entre entre dos o más partes, y que acá ya habla pues de relaciones patrimoniales, y acá sí ya habla de probar que ambas partes, o bueno, que una parte propuso y la otra estuvo de acuerdo con esa propuesta. Son las como diferencias que yo veo. Ok, gracias. Sergio. Doctor, en relación con los dos tipos de las definiciones entre el Código Civil y el Código de Comercio, es que en los dos siempre va a existir dos partes, el que en este caso, que es la que se obligan, pues el Código Civil se estarían hablando con los contratos de tipo civil, y los del Código de Comercio, pues ya tendrían ya los contratos de tipo comercial. Porque obviamente pues los contratos que se celebran entre dos empresarios se deben de tomar como contratos de tipo comercial, y pues entre personas Bueno, pero naturales pues... no se vayan tan a lo específico, miremoslo más desde el punto de vista general. Okay. Sí, en sí lo que se diferencia es que en el Código de Comercio tiene que existir una aceptación por parte de la otra persona, ya sea por verbal o escrita o por teléfono, aceptando la obligación o lo que haya pactado, doctor. Ok. Creo que seguía después Luis Alberto. Sí, profesor, buenas noches. Buenas La noches. diferencia que yo veo entre la definición del contrato civil y el contrato de comercio, me parece que la palabra clave está en el tema de patrimonio. Es decir, los contratos, pues obviamente sabemos que es cuando una parte se obliga para con la otra para dar, hacer o no hacer,
pero en el caso del contrato, de la definición de contrato de comercio, es el tema patrimonial y es el tema que siempre debe ser oneroso. Sabemos que en el tema de contratos civiles también hay dinero de por medio, patrimonio de por medio, pero hay algunos contratos en el tema civil que no son onerosos. Eso es lo que yo veo diferencia, es decir, el contrato de comercio sí o sí siempre tiene que ser oneroso y tener patrimonio por hecho. Fui más adelante algunos códigos, pero bueno, eso es lo general. Hay muchas más diferencias más adelante, pero eso veo en estos dos puntualmente hablando. Ok, Diego. Sí, profe, buenas noches. Pues yo hago una comparación con relación, aparte del apoyo de todos, en la contratación estatal, los contratos pueden ser de parte, o sea, se basan en el Código Civil usualmente, pero el patrimonio, digamos, el recurso que se dota, no va a ser siempre con dineros, sino simplemente es un acuerdo entre las partes. Entonces, esa es una gran diferencia entre el Código Civil, que da la apertura, no solamente en beneficios onerosos, sino en acuerdos entre personas jurídicas o naturales. Ok, Ferney. Buenas noches, profe. Sí, prácticamente lo que acaban de decir los dos últimos compañeros, también veo la diferencia es en ese término, en esa palabra de lo que es la relación jurídica patrimonial en el Código de Comercio. En cuanto a los civiles, es más como a dar un servicio, ¿sí? Sin ya ser tan ir a lo oneroso, a lo patrimonial. Esa es la diferencia que veo ahí. Ok, Viridiana. Profe, pues lo que me anteceden mis compañeros, en el Código Civil es un acto por el cual una parte se obliga con la otra a dar o hacer, es una parte. Y en el Código de Comercio, en el Código de Comercio es un contrato de acuerdo, es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. O sea, en el uno es el acuerdo entre los dos y en el Código Civil es un acto que obliga a una de las partes a dar o no, a hacer o no hacer alguna cosa. Okay. Ferney ya participó. Sí, yo ya participé, ya bajo la mano que tengo. Listo, Camilo. Pues yo veo que la diferencia, creo yo, es que en el derecho comercial nos limita el objeto del contrato. Debe ser sobre una relación comercial que afecte el patrimonio. En cambio, el civil pues nos deja que el objeto sea mucho más abierto, ya que se puede hacer un acuerdo sobre cualquier cosa que cree obligaciones. Creo que esa es la diferencia que yo veo. Ok. Brian. Sí, señor. Yo creo que la gran diferencia es que en la definición de contrato que nos da el Código Civil tiene que haber una contraprestación, ¿sí? Porque habla nos habla nos obliga para con otra de dar, hacer o no hacer, entonces tiene que haber una contraprestación. Y en la definición del contrato del Código de Comercio, ya nos habla ya es una definición más amplia, donde nos da otras posibilidades, por ejemplo, de constituir un contrato de sociedades donde se busca un bien común y no es necesario dar una contraprestación a la otra parte. Ok. Listo. Eliot. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo lo que veo es que digamos que en el Código Civil no se distingue como tal el significado, ya que en el Código Civil nos habla de contrato o convención.
Dice contrato de convención, pero dice que es lo mismo. O sea, el contrato de convención para el Código Civil viene siendo lo mismo que esto que han dicho mis compañeros, que es cuando se obliga a una persona con otra a no hacer. Y en el Código de Comercio sí ya lo define estrictamente que es un acuerdo entre dos o más partes. Eso es lo que yo denoto una diferencia en que en el Código Civil se usa el término contrato o convención para lo mismo. No lo distingue como tal. Ok, Claudia. Doctor, muy buenas noches. Doc, bueno, para mí, de acuerdo al artículo 1495 del Código Civil colombiano, un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones. Y la diferencia con el artículo 864 del Código de Comercio es que lo que se celebra, la diferencia es que existe una relación jurídica. Es una relación jurídica que es para constituir, regular o extinguir ese contrato. Y desde luego se debe celebrar en el lugar donde se genera esa relación jurídica, salvo que si se hace un convenio, por decir en una entidad pública, se debe desde luego, llevar a cabo, supongamos que si es una alcaldía, en una alcaldía, el convenio, donde de una u otra manera se entenderá celebrado el lugar de residencia del proponente, que sería la alcaldía, y en el momento que éste se reciba la aceptación de la propuesta. Entonces me parece que es eso, es más una relación jurídica lo que nos diferencia del acuerdo jurídico. Bueno, si ustedes miran entre la definición que trae el Código Civil y la del Código de Comercio, pues hay una, digamos, una diferencia grande. El Código Civil nos limita, parece limitar la definición de contrato a 3 situaciones muy puntuales. Comprometerse a dar, hacer o no hacer. Está muy puntual la definición del Código Civil. Ahora, hay que mirar el contexto en el cual se redacta esta norma. Esta norma tiene casi siglo y medio. O sea, tiene... Si ustedes buscan, les va a aparecer el Código Civil de la Unión de 1887. Pero resulta que el Código Civil fue adoptado por la Unión en 1887. Pero esta norma viene desde 1853. ¿Sí? Entonces, el primer estado de ese momento que adoptó el Código Civil chileno como Código Civil, como codificación civil, fue el estado de Cundinamarca, y posteriormente los demás lo adoptaron. Por eso, en 1887, cuando ya todos lo habían adoptado, todo el país, entonces cuando se toma el nombre del Código Civil de la Unión, porque cada estado tenía en su momento, no estábamos divididos, la división política no era por departamentos como hoy en día, sino por estados, así como los Estados Unidos. Entonces, éramos un país federal. Había esa independencia normativa. Entonces, si ustedes miran, la antigüedad de esa norma, pues va a ser dirigida hacia unas situaciones mucho más específicas que la que nos trae ya el Código de Comercio, que es del año 71. O sea, tiene 50 años el Código de Comercio, pero por lo menos el Código de Comercio es mucho más reciente, y pues la clasificación que nos va a traer, vamos a mirar que es mucho más amplia que la clasificación o la definición que nos trae el Código de Comercio. Entonces, el del Código Civil, perdón. Entonces, ustedes miran, el Código Civil pues se limita prácticamente a decir que en un contrato se limita a que una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer. Mientras que en la definición que nos trae el Código de Comercio ya no habla de 2 partes, habla de más partes, que 2 o más partes. Y entonces habla de varias situaciones. Habla de constituir, que ese acuerdo sea para constituir, que sea para regular o para extinguir una relación jurídica, pero le trae una connotación muy particular, y es que va especificándose hacia lo patrimonial, es decir, hacia los aspectos netamente económicos. Entonces ya aquí se va apartando
de esa clasificación que nos traía el Código Civil, que era hacer o no hacer. Porque, bueno, dar, una obligación de dar, tal como se establece en el Código Civil, puede ser, por ejemplo, dar una suma de dinero, un pago, ¿ok? Y se puede entender dentro del contexto patrimonial. Pero cuando habla el Código Civil de que una obligación de hacer o de no hacer, pues no va a tener necesariamente una connotación patrimonial. Esto en cuanto a la definición que nos da el Código Civil. Pero miren que entonces acá en el Código de Comercio mucho más amplio, donde dice no solamente dos, sino que más partes pueden establecer diferentes situaciones con una connotación patrimonial en ese acuerdo o en esa relación jurídica, que va a ser constituir, regular o extinguir. Ahora, si nosotros nos vamos a la definición del Código Civil, pareciera en el Código Civil que el Código Civil tratara de asimilar como dos términos que pueden ser sinónimos el convenio o convención del contrato. Yo les pregunto, ¿es lo mismo un convenio que un contrato? No, No, profe. ¿Tú qué opinas, Milena? ¿Es lo mismo? no, un contrato es una obligación y el convenio jurídicamente es un conjunto de estándares. Son reglas, criterios y son como algo, digámoslo así, subjetivo que se ajusta a la norma. A ver, pero digamos, ¿qué se diferenciaría? ¿Qué se diferenciaría de una situación de la otra? Es decir, cuando tú puedes decir, bueno, claramente estamos frente a un contrato o estamos frente a un convenio. O sea, para ti, ¿cuál sería como ese aspecto que tú dirías? Para mí la clave para definir, para diferenciarlo es tal cosa. El contrato es en el campo patrimonial y el convenio lo podríamos decir como un ejemplo, lo que nosotros tenemos como cuál es la ropa adecuada para un hombre o una mujer. O sea, esa sería como las dos, como la diferencia que yo tendría. Ok, ¿quién más? Doc, Doc, José Ismael. Jason me está adelantando la mano. Señor profe. Profe, mire, en el contrato, digamos que una parte, ya lo decía usted, se obliga para con otra a algo, ¿sí? En el convenio, digamos que se aunan esfuerzos para lograr un objetivo común. Me voy a dirigir a un tipo de convenio específico que existe, que se practica, como el convenio interadministrativo. Dos entidades, el ICU y una alcaldía de un municipio, aunan esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, con el ánimo de construir una placa huella. Entonces creo que ahí, digamos que el quid del asunto es que en una, las dos partes están abonando esfuerzos por un fin común y en la otra, una se obliga para con otra o se obligan recíprocamente a cumplir con las obligaciones puntuales. Esa es mi definición, doctor. Doctor, yo tengo un concepto en relación con el convenio. Podría ser un acuerdo de unos objetivos comunes, como lo dijo mi compañero Jason. Y en el contrato ya sería asumir de las partes obligaciones a favor una de la otra, de una prestación de un servicio o una transferencia de un bien. Eso lo entendería así, doctor. Ok, Karen. Sí, sí, señor. Yo también tendría como diferencias, pues, en el contrato, que sería el consentimiento, pues, entre las dos o más partes que deben enmarcarse legalmente para concretarse. En el convenio yo lo veo más como un acuerdo entre esas partes respecto a un tema en general, en un contexto que no requiere legalidad. Para mí, entonces, el contrato es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación y el convenio, pues, no crearía ningún tipo de compromiso legal. Ok. ¿Alguien más?
¿Alguien más que se anime a ver, a decirme cuál sería esa diferencia? Profe, hay contratos, para que haya un contrato tiene que haber un convenio, ¿sí? Pero en cambio no hay necesidad de, en el convenio, puede haber un convenio sin el contrato, ¿sí? Ambos, y si bien sabemos que ambos son un acuerdo de voluntades, uno está sujeto a la ley y trae consecuencias jurídicas, en cambio en el convenio no, simplemente es un acuerdo que hay entre las voluntades, pero que no está sujeto a la ley. O sea, que en el convenio entonces no habrían, digamos, forma de que fuera coercitiva, ¿sí? De que fuera exigible. Según Doctor, lo que están diciendo. Profe, también se puede no que, tengo- que el contrato prima la voluntad de las partes, ¿no? ¿Y en el convenio? En el convenio, pues no, porque pues en todo Convenio contrato también. siempre prima la También. voluntad de las partes. Y también, Convenio también. Doctor, qué pena, ambos generan efectos jurídicos. A ver, Claudia. La relación, yo sigo con mi teoría de que la definición del contrato en el artículo 864 lo que tiene diferencia es una relación jurídica patrimonial. ¿A qué me voy con esa, por qué me quedo yo como con esa definición y la tengo como clara? No sé si es que estoy equivocada, pero cuando se genera un vínculo de un convenio en una institución pública, de hecho, tiene que haber voluntad, claro, para llegar al contrato, para poderse celebrar ese contrato. No es un contrato, pero se genera un contrato, que de igual manera, ya lo había dicho el doctor, es para constituir, regular o extinguir. Pero en el caso que no se cumpla el contrato del convenio, claro que tiene unas sanciones por incumplimiento, porque si se va a hacer desde luego, desde lo público. Sencillo. Yo lo resumiría mucho más sencillo. Listo. El convenio como tal, va a ser lo general, ¿ok? Y lo particular sería el contrato. Porque entonces ese convenio, aun cuando también es un acuerdo de voluntades, pueda que no establezca algunas situaciones muy particulares como si ocurre con el contrato. Entonces, si ustedes lo colocaran en una balanza donde hay una situación que sería lo general y la otra lo particular, diríamos que el convenio sería lo general en cuanto al acuerdo de voluntades. Y el contrato sería lo particular. Y el contrato va a entrar en detalles mucho más específicos que posiblemente el convenio. Sí queda clara la idea. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas sobre la definición de contratos? Si miramos, la norma nos trae aquí dos definiciones, tanto la que está en el Código Civil como la que está en el Código de Comercio. Pero si dijéramos, bueno, apartándonos de esas dos definiciones que nos traen ambas normas, ambas normativas, podríamos entonces decir, ¿quién me diría con sus propias palabras una definición de contrato? Que me diga, el contrato es tal cosa, sin que necesariamente sea repetir lo que dice el Código Civil o el Código de Comercio. ¿Quién se anima? Sí, doctor, sería un acuerdo de voluntades entre una o dos partes o más para llegar a concretar un negocio, una actividad cualquiera que sea tipo, digamos, el acuerdo que se llegue en su momento. Ok, Jason. Sí, va como muy de la mano con lo que dice Ismael. Sería como un acuerdo entre dos o más partes que contiene unas obligaciones claras, expresas y exigibles.
Y yo pienso que esto reuniría inclusive los dos, Doc, porque respecto a lo que su merced dice de los convenios, a mí me queda la duda, uno en cuanto a la jurisprudencia en lo que respecta a la contratación estatal, en cuanto que se ha definido Pero es que cuando ya tú hablas de contratación estatal, ya te vas a algo muy específico. Ah, ok. Y eso me está hablando de la generalidad. Exacto. O sea, vamos a llegar a hablar sobre contratos en particular, pero tenemos que partir primero de las generalidades, como esos principios, ¿sí? Como para poder ir aterrizando, porque si entráramos de una vez a hablar de los tipos de contratos que hay, sin haber empezado a explorar definiciones del contrato, elementos que va a tener el contrato, qué sanciones hay a ese negocio jurídico y todo eso, entonces es probable que queden vacíos y que no haya una adecuada interpretación ya de los contratos particularmente. ¿Ok? Se la dejo así. El contrato es un convenio de voluntades entre dos o más partes que debe contener una obligación clara, expresa y exigible. Digamos que no lo podría ampliar un poquito más hablando del tema de capacidad y demás, pero pues dejémoslo hasta ahí mientras tanto entonces. Ok. ¿Quién más? Yo, doctor, pues creo que es muy similar la definición que yo también tengo, que es como es un acuerdo volitivo entre partes en las cuales se acuerda generar derechos, obligaciones, pero entonces también se puede generar obligaciones solo por una parte y también pues en todas las partes, ya con fin de llegar a cumplir un propósito jurídico. Ok. Listo. Bueno, mañana vamos entonces a ir mirando ya los elementos que nos trae el Código Civil frente a cuáles son esos elementos esenciales que debe tener todo contrato. Vamos a mirar las sanciones, vamos a empezar a mirar las sanciones al negocio jurídico, vamos a ir empezando a ya hablar un poco más en materia concreta sobre los contratos y vamos a mirar, si nos da tiempo, la clasificación que nos trae el Código Civil y que nos trae la doctrina frente a la clasificación de los contratos. Les recomiendo responder los foros, el de ayer y el de hoy, ¿ok? Sí, señor. Listo, doctor. Una pregunta antes de que se empiecen a desconectar. De los que están presentes, ¿quién le falta asignar el contrato? ¿O ya todos tienen el contrato? Bueno, presumo que ya todos tienen entonces el contrato y saben qué contrato les tocó. Después de que hablemos de lo que acabo de mencionar, entonces voy a ir empezando a decir la estructura que tiene un contrato. ¿Okay? Doctor, según lo que yo tengo acá, si hay personas que están en este momento en clase y que no tienen grupo, pues que no tienen tema de contrato. Sandra Liliana estaba levantando la mano. Profe, yo tengo una dudilla. Ayer habíamos dicho que máximo 11 personas podían coger un mismo contrato. Usted nos dijo, bueno, Sí, usted podrá si trabajan en último... El cálculo se hizo sobre los días y no sobre los tipos de contratos, porque en un día vamos a hablar de 2 contratos. Ah, ok, profe, porque es que ya los grupos se han dividido y por lo menos el de sesión de derechos, ya vemos 10 personas que tenemos el mismo contrato. Entonces, ¿las cosas van a quedar así o cómo? 5 personas. Y entonces ahí nos toca volver a hacer una división porque como habíamos dicho 11, pues todos nos acogimos a esa regla. Y otra cosa es, bueno, todos podemos trabajar en un grupo, pero simplemente como apoyo o definitivamente ese grupo de 5 personas va a exponer un solo contrato. No. Es decir, uno para todos o cada uno tiene que presentarlo individual. Personas van a trabajar cada uno su contrato propio.
Ok. Lo único que van a coincidir es en el día que vamos a hablar del contrato, que pueden dividirse de esas 5. Una persona habla de tal cosa de esos tipos de contrato, otra hace énfasis en otra cosa y así se repartan sobre el tema, pero cada uno va a entregar un contrato diferente. Bueno, profe, entonces gracias y ahora sí va a ser más compleja la cosa porque nos toca volvernos a dividir. Profe, ¿y eso se le envía a usted algún correo? No, Zulay está recepcionando la información. Si es muy complicado que se pongan de acuerdo, pues entonces yo lo designo democráticamente el asunto. Entonces se le envía a Zulaida el contrato. Que se puedan poner de acuerdo, ¿vale? Bueno, nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Igual, doctor, muchas gracias. Buen descanso. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor, muy amable.